¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Mesa Redonda de Debate, con esa hermosa imagen de la Cámara de TDC, de Firmat, enfocando la zona rural, mirando hacia el lado de Chauvet, Los Pavos, donde he nacido. Mariano Carreras, ¿cómo le va? ¿Qué cuenta? ¿Cómo le va, Mauro? Un gusto estar una vez más aquí en Mesa Redonda de Debate para poner la lupa en la región, para hablar de cuestiones que hacen a esta ciudad, que hacen al sur santafesino, donde obviamente, lo venimos señalando ya desde hace varios meses, todo está atravesado por la llegada de la pandemia y cómo eso ha modificado nuestra vida cotidiana y también ha modificado la agenda de aquellas cuestiones que abordamos diariamente. Y como lo decimos siempre, pasan muchísimas cosas de un programa al otro. Desde el jueves pasado a este, una conferencia del gobernador Omar Perotti, acompañado solo por el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, a la hora de anunciar medidas para los 5 departamentos del sur provincial: San Lorenzo, Constitución, Rosario, Caseros, General López, y salvo Rosario y en algunos lugares un desacato prácticamente total de los comercios que no tenían que abrir sus puertas desde el sábado en adelante. Esto se vio en Venado con una gran movilización en la jornada del sábado, también en la ciudad de Casilda. Algo similar ocurrió aquí en Firmat, y el planteo de muchos intendentes y presidentes comunales para que se logre un equilibrio entre economía y salud. Pero también lo cierto es que los efectores están al límite, están saturados, tanto el Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto como el Hospital General San Martín de Firmat, como el Hospital San Carlos de la ciudad de Casilda y también el Hospital de la ciudad de Rufino, independientemente de que lograron ampliar, conseguir personal para atender las camas de terapia intensiva, ya sea médicos, kinesiólogos como enfermeros, que es el último desafío. El panorama sigue siendo complejo porque sumó además una disparada de casos en muchos pueblos de la región, tema que nos va a ocupar la jornada de hoy, como es el caso de los Quirquinchos y también como es el caso de Godeken, que pasó de nada a más de 20 COVID positivos en pocas horas. Creo que hay dos problemas, Mauro. Por un lado, en realidad hay varios problemas, pero por un lado está la cuestión sanitaria y por otro lado, en relación a estas cuestiones que vos mencionabas, desde la aparición del gobernador el día viernes y también lo que fue el fin de semana, creo que hay un problema que todavía está sin resolverse y tiene que ver con la comunicación. Creo que hay muchos inconvenientes en la comunicación del gobierno provincial para con la ciudadanía y eso alimenta esta fricción, esta tensión que se vive. Hay dificultades para entender. Como bien decías, sale el viernes el gobernador, no anuncia en primera persona medidas, las medidas se conocen minutos después por una serie de cadenas de WhatsApp que empiezan a llegar a los periodistas y a algunos representantes del Estado. Ahí tenemos ya un problema porque era justamente la máxima autoridad provincial quien debía hablarle a la población y poner en claro cuáles eran las reglas de juego. Esas reglas de juego no se conocieron de voz del gobernador. A los pocos días sale el gobernador con la ministra de Salud también a referirse en esta cuestión de el positivo por nexo epidemiológico, ¿no? Y todavía eso no se implementó porque no hubo un acuerdo de cómo se iba a contar a la ciudadanía. Es decir, en Firmat se intentó plantear un día y luego no se lo hizo más para no generar mayor confusión. Desde la provincia no se lo implementó nunca y desde diferentes ciudades tampoco se lo puso en práctica porque no quedó en claro, no hubo un protocolo justamente de comunicación para explicarle primero a los estados y después a la población cómo se comunicaba y cómo se leía esa situación que fue, parte de una serie de inconvenientes que tienen que ver con la comunicación y que lo venimos marcando ya desde hace algunos meses. Y es difícil proceder también, imagino, como autoridad en un contexto donde todas las partes tienen su razón, ¿no? El sistema sanitario de salud saturado y por otro lado, comerciantes que no dan más, ya comercios cerrados que se les llevó puesto la pandemia. En el sur santafesino sobran ejemplos, ¿no? Y otros que están al límite, por eso no quieren cerrar la puerta estos 14 días y todo lo que eso implica, ¿no? Desde el punto de vista de la complejidad. Veremos qué termina ocurriendo en las próximas horas. En Venado Tuerto, hasta hace poco más de una semana, la ocupación en terapias intensivas, en el Sanatorio San Martín, en el Sanatorio Castelli, en el Hospital Gutiérrez era de 4 o 5 camas, 4, 5, 6 como máximo. Bueno, al día de la fecha son 14 las camas ocupadas de terapia y prácticamente no hay más.
lo cual marca la complejidad, Mariano. Digamos con el primer invitado, si le parece. Exactamente, vamos a saludar al doctor Miguel Maimor Gañarás, que gentilmente nos acompaña. Miguel, gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme, Muy Mauro, amable. Mariano. Bueno, para aquellos que nos están siguiendo y quizás no son de la ciudad de Firmat, Miguel dio las cuestiones del destino, si se quiere, que es el primer caso positivo que se da en Firmat allá por el mes de abril. Es una persona, digamos, que conoce del tema de salud, entonces eso también le permite convertirse al poco tiempo en uno de los primeros donantes de plasma. Y hoy se está hablando mucho de la donación de plasma, de cómo hacerlo, de cuándo se puede hacer, de dónde se tiene que hacer. Bueno, un montón de cuestiones que queremos conocer más de cerca, queremos conocer más a fondo, y de eso vamos a charlar con el doctor Maimor Gañarás. Miguel, ¿qué es lo más importante que hay que saber en aquella persona que dice, bueno, tuve COVID, me recuperé y quiero donar plasma? Bueno, mira, para donar plasma es muy fácil. Tenés que haber sido un portador positivo, tener un alta y tener un hisopado negativo. En mi caso fueron 2 hisopados negativos que tuve para poder donar plasma. Una vez que te hicieron los hisopados que dieron negativo, te empiezan a buscar anticuerpos con un protocolo. Ingresás a un protocolo donde hay una declaración jurada, donde vos declarás si tenés alguna enfermedad y demás. No todas las personas pueden donar plasma, porque tenés que ser mayor de edad y menor de 65 años, una mujer embarazada o que tuvo antecedentes de aborto o tuvo anticuerpos HLA, tampoco puede hacerlo. Si tenés alguna medicación que tomás en forma habitual, como puede ser un antihipertensivo, alguna colagenopatía, o tener antecedente de algún tipo de tumor que estás en tratamiento, tampoco se puede dar. Y después de entrar en el protocolo no tenés que tener ninguna enfermedad infecciosa, llámese hepatitis, brucelosis, toxoplasmosis, HIV, que eso se chequea cada vez que vos das plasma. Pero a mí me parece algo muy importante. Para hablar de plasma tenemos que hablar de la pandemia. Ajá. Y esto que recalcás vos, que yo fui el primer caso, vos fíjate que fui el primer caso y durante 4 meses y medio no hubo absolutamente ningún caso. Y al segundo caso que aparece explota, es porque era como una olla a presión que iba a explotar. Porque nosotros cuando hablamos de pandemia hablamos de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad endémica que se distribuye a través de los países. Entonces, epidemiológicamente, ¿qué hace la epidemiología? Estudiar el comportamiento de las enfermedades infecciosas. Entonces, esto es un virus que a veces es difícil de aislarlo en un laboratorio, más difícil aislarlo en una comunidad. Entonces, la gente tiene que saber que el virus tiene un ciclo de 21 días. Que vos, para tener tu alta, el día 14, el día que vos ya dejaste de tener síntomas, tenés que contar 14 días para tu alta. Porque yo en particular te diría que es el día 17 más o menos de cuando aparece. Miguel, pero la ¿por qué gente te lo dan a los 10 días sobre el alta? desconozco. O sea, 14 días para la persona que es contacto estrecho, 10 días para el quien fue positivo. A mí me parece que la persona que tiene contacto, llamamos contacto estrecho a la persona que está en forma conviviente. Pensamos en 10 días y no tiene síntomas. El que tiene síntomas, del último día de sus síntomas contamos 14 días. Entonces vos tenés que pensar que el último día que tuvo síntomas le contamos 10 días anteriores. Claro. Y contás los 14 días más, son 24. El virus dura 21 días. O sea, no se está procediendo de esa manera en la actualidad, digamos. Yo te hablo, Mauro, lo que es Sí. la epidemiología. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Otra cosa es la urgencia, digamos. Claro, a mí me parece que hay que hacer una selección inmunológica. ¿Qué es el plasma? Es una vacuna natural. Cuando vos sos chico, empezás a tener un montón de vacunas naturales. Yo a los pacientes les digo que se tienen que enfermar en invierno y en verano para que su sistema inmune avance. ¿Cómo avanza el sistema inmune? Estando contento, estando feliz, generando endorfinas, haciendo actividad física. Si vos haces lo opuesto, encerrás a una persona, la aislás y no la dejás desarrollar, no va a desarrollar anticuerpos. Es semejante el mensaje ahí al de Jorge Guareschi, ¿no? Que hemos charlado en varias oportunidades en tal sentido, ¿no? De lo que implica el estado anímico de uno y lo que ingiere como alimentos para estar con las defensas altas. Y otra de las cosas, tener proteínas. Claro. Cuando vos te hacen el análisis, primero te cuantifican toda tu serie roja. Yo traje una placa sobre el laboratorio que me hacen cada vez que dono plasma. La primera vez que detecto la cantidad de plasma, detecto que tuve de anticuerpos, se mide con una unidad que se llama MCD. Más de 1 ya tenés anticuerpos. Pero puedes tener 6. Yo la primera vez tenía 100. Después tuve 107, 111, 120, 140 y ahora tengo 175. Porque se estimula cada vez que vos extraes el plasma. Claro.
Lo que pasa es que cada vez que vos vas a donar plasma tenés que hacer directamente toda la serie de análisis para que no haya un periodo ventana, que vos te hayas contraído alguna enfermedad y que vos la transmitan, porque la donación de plasma es como la donación de un órgano. Claro. Yo no dono sangre, o la gente que dona plasma no dona sangre. Lo que dona es plasma, es el sustento que está en la sangre. Pero ¿cuánto podés donar? Solo el 15% de tu volumen corporal. Normalmente esto se conecta a una máquina de acuerdo al peso y a la altura y a un tiempo determinado. Entonces detecta que te van a sacar esa cantidad. En mi caso me sacan 600 centímetros cúbicos. Claro. Pero la cantidad de anticuerpos que hay ahí es elevada. A lo mejor vos podés extraer anticuerpos de una persona que no tiene tanto. ¿Se entiende? Claro, teniendo en cuenta el universo que describías al comienzo en cuanto a los requisitos a cumplir para ser donante de plasma, ¿qué muestra la realidad de hoy en día? ¿Qué porcentaje de la sociedad está en condiciones medianamente de donar plasma? De 100 personas, 20. De esas 20, 15. Poco. Yo voy a LECA, voy cada 15 días a donar plasma, porque somos muy pocos. Solo 9 personas donamos en la semana. En los lugares públicos que hay en Santa Fe y en 2 lugares, en el Clemente Álvarez y en Baigorria, en Rosario, y después tenemos en el Iturraspe en Santa Fe. Ahora se agregaron los sectores privados para agregar un poco más a la donación. Claro. La máquina, si le pedimos a la producción que nos muestre, hay algunas fotos que yo traje para ver. Es una máquina que es un material totalmente descartable del cual yo no tengo contacto con la máquina. La sangre se absorbe y cuando vos vas a donar sangre, viste que extraes directamente la sangre y va saliendo sola. Acá lo va chupando. Al chuparla, si vos tenés un problema de presión, la máquina se paraliza y se terminó la muestra de plasma. Lo que tiene también que la sangre está sostenida, digamos, el glóbulo rojo sostenido en lo que es el plasma, que el plasma es mucho más liviano y es un líquido amarillo. Para hacer esa donación tenés que hacer una dieta libre de grasas, libre de alcohol, libre de excesos, y sí con proteínas, porque si no tenés las proteínas suficientes no se puede donar. Hay una cuestión que también es importante para poder explicar, digo, porque hay alguna persona, tiene algún familiar que contrajo COVID y está diciendo, bueno, si le hace falta plasma, lo llamo al doctor Mario Morganiás y le pido, digamos, eso no se puede hacer, digamos. No. Vos donás a un banco de plasma. Yo dono un banco de plasma donde para donar plasma tenés que firmar un protocolo consentido. El protocolo consentido consiste primero que no hay remuneración. Que también es una realidad, porque yo entiendo que vos tenés que ir, te conectás a la máquina, en este caso la gente que es de acá del interior tiene que ir hasta Rosario, trasladarse, donás el plasma y no tenés ningún rédito económico y a lo mejor si no sos un trabajador independiente te descuentan el sueldo. ¿Y no te cubren el traslado? Y teóricamente no lo sé decir eso. En mi caso, ahí se puede ver en el monitor, esa es la máquina del plasma. Todo ese sistema de cables que se ve ahí es la máquina funcionando. Entonces ahí circula la sangre y si pueden ver algo amarillito que va ascendiendo, es el plasma que va saliendo. Ahí lo va mostrando el médico. Ahí está. Ahí va subiendo el plasma. O sea que yo después de que hago la extracción, que son 20 minutos en esa máquina cuando me conecto, después desayuno y hago una actividad normal. No tengo problema de volemia ni nada por el estilo. Es tranquilo, es un procedimiento, yo te diría que agradable, porque me acuesto en un sillón, miro televisión. Pueden ser 2 técnicas, una que te sacan de un solo brazo el plasma, la sangre y te vuelven a retornar el plasma, o de las 2 venas. Ahí se puede ver el brazo que está conectado, es como si vos estuvieras con un suero puesto. Claro. La aguja tiene silicona en la punta, quiere decir de que no te duele. Lo único que si vos podés donar plasma en el año 24 veces, 2 veces al año. Al mes. Al mes. 2 veces al mes, perdón. La vena sufre un deterioro. Entonces, también firmás en el protocolo consentido que vos esta donación la hacés y hay una parte que se puede utilizar para fines científicos. Y después, todo contratiempo que vos tengas por esta extracción corre por tu cuenta. Bien. O sea, que ellos llaman, viste, un cuadro de mucho altruismo para las personas. La verdad que nos cuidan bastante los médicos. Hay una cuestión, Miguel, también que tiene que ver con, hay un peso mínimo, digamos, para poder, creo que son 50 kilos, y de ahí para arriba, y también tiene que ver, de acuerdo al peso, lo que uno puede donar. Correcto. Siempre das el 25%, el 15% de tu volemia.
Si tenés una hipoproteinemia, o sea que estás muy adelgazado, no lo podés hacer. Si no tenés una dieta en proteínas, tampoco lo podés hacer. Y después lo máximo que te pueden sacar son 600 centímetros cúbicos. Pero eso después se puede conservar durante 36 meses a 24 grados centígrados bajo cero. Cuando se traslada de un lugar hacia el otro, tiene que tener una cadena de frío. Cuando vos descongelás el plasma, lo tenés que utilizar porque no lo podés volver a congelar. Claro. Hay que potenciar más toda esta información, ¿considerás los datos que estás aportando? Digo, por un lado, para llevar información a la ciudadanía en común y a los potenciales donantes. Yo te voy a ser sincero, yo me acerqué a la donación de plasma porque lo había escuchado, porque trabajo en un hospital y dije, llamé al banco de sangre y lo hice, pero yo sinceramente no tuve información que me vengan a dar todos estos planteamientos. Desde antes de ayer lanzaron un videíto, hace un par de días. Un video pero me parece que yo hace de junio que lo estoy dando, somos muy pocos, por eso nos van llamando y van viendo todo esto porque todo tiene un fundamento científico. Es como si fuera una vacuna biológica. Por eso te hablo de epidemiología, que es muy importante. A mí me parece que la gente mayor hay que cuidarla, pero hay que cuidarla no porque no se enferme, porque es gente mayor y ya dedicó un montón de tiempo a nuestra vida, entonces la tenemos que cuidar. Y la gente que se distrae y que está contenta, desarrolla mejor anticuerpos. Y mi pregunta es, ¿por qué no tener COVID? ¿Por qué no tener Mariano COVID? ¿Qué pasa con la gente que tuvo COVID? Vos fíjate que no hay estadísticas de muerte, como se dice, 0,01% a nivel mundial. Me parece que lo que se está hablando, si vos hablas a tu alrededor, en tu estadística, no hay gente que se ha muerto por COVID. ¿Por qué se saturó el sistema? Se saturó el sistema por una cuestión muy simple, muy obvia, porque lo epidemiológico no se tuvo en cuenta. Vos al virus, a tu enemigo lo tenés que conocer, no lo tenés que enfrentar, sino que te tenés que hacer amigo. Y en este caso son los 21 días de la enfermedad, ¿no? La tasa de letalidad en la provincia es del 1% en Santa Fe. Bueno, nosotros, mira, En Casil es la más alta de la provincia, que es del 4%. Y en adultos mayores la tasa de letalidad es del 24% en la provincia. Lo que pasa es que también ocurre esto. Que es una tasa elevada, del 24%, digo, no es broma. Sí, pero me parece que también, si hablamos de epidemiología, tenemos que saber cuáles son las muertes que hubo en los otros años. Yo estoy en un hospital pediátrico y de junio a septiembre nunca operé hace 18 años por las neumonías. Claro. No, el año pasado, entre neumonías y distintas gripes, hubo 30.000 muertes en la República Argentina. Sí. Ahora llevamos poco más de 10.000. Nada más que el año pasado, con todas esas patologías, no se saturó el sistema de salud. Ahora sí está saturado. O sea, ahí está el problema, digo. Me parece que se satura el sistema de salud porque es una cuestión de si vos tenés pánico. A mí la gente me llama por teléfono para que le done plasma, para que lo atienda. Gente que no conozco. Me ubica por las redes sociales. Es horrible tener miedo. A mí una profesional de la salud que hablaba en estos días me planteaba también eso, su preocupación, y bueno, el propio doctor Guareschi también lo planteaba en este programa, esta cuestión con el temor, ¿no? Digo, claro. Porque dice, si nosotros informásemos, por ejemplo, otras patologías, cuánta gente muere habitualmente, también se podría generar esta situación, pero eso no se hacía. Entonces la pregunta que plantean es... las dudas sobre cómo por eso yo hablaba de la comunicación cuando arrancaba, digo, en algunas cuestiones que son macro, que tienen que ver con políticas, pero también en cómo se comunican este tipo de cuestiones, porque vos podés, desde la comunicación, fomentar la prevención o podés fomentar el miedo. Y por ahí a veces lo que uno tiene la sensación es que se va más hacia el lado del temor que hacia el lado de la prevención. No lo dudes. A mí me parece que eso fue así. Yo te digo, yo por viajar al exterior nunca tuvimos miedo. El miedo nosotros vivimos decíamos que cuando estábamos en casa aislados era un gran hermano que vivíamos porque teníamos actividad, qué sé yo, a la mañana hacíamos una actividad, a la tarde otra y nos generamos. Yo a los pacientes les digo, aislate en tu casa, generate una actividad en los 14 días que vas a estar adentro, en los 21 días, en los 10 días, qué sé yo, recreate adentro de tu casa y vivilo feliz, no estés pendiente de lo que pasa afuera. Porque si no, es un tormento esto. Aparte es una virosis como cualquier otro tipo de virosis. Lo que pasa es que la gente nunca presta atención a la salud. Eso es a lo que... Si vos me decís, ¿qué es lo grave de esta enfermedad? Esta es una enfermedad, yo la otra vez lo dije, me parece que si sabés el comportamiento lo podés manejar, pero me parece que el comportamiento excedió. Sí tengo que decir de que todos los profesionales somos educados con un protocolo.
Yo soy cirujano y tengo un protocolo quirúrgico que respeto, lo mismo que la enfermera, lo mismo que la gente que trabaja en el quirófano, la hemocama y demás. Acá me parece que el protocolo, quisieron agregar un protocolo al que nosotros tenemos acostumbrados. Entonces tenemos normas de bioseguridad que las sabemos, que hay gente muy bien preparada, pero me parece que excede al problema de la preparación. Hoy por hoy me parece que el funcionario de turno, que tiene una viabilidad de 4 años, te quiere implementar un protocolo del cual no necesariamente sabe. Y cuando vos no sabés, cometés errores. Si vos sabés, me parece que no hay ningún error. Quería preguntarte algo respecto al tema plasma también, que es ¿cuándo se aplica? Digo, poder también explicar a quienes nos están viendo en qué momento se aplica el plasma, porque no es ni para todos los casos ni para las mismas tipos de patología. Hay momentos específicos. Específicos. Cuando vos entrás en un cuadro respiratorio, cuando supongamos, vos tenés un paciente, vos te enfermaste con COVID, pongamos un ejemplo, te enfermaste con COVID, estás desarrollando la enfermedad, estás saturando 95 y de golpe y porrazo empezás a saturar 86. Ahí le tenés que poner plasma, sin tener una enfermedad agravada. Claro. Si vos tenés una neumonía, no va a funcionar. La placa por COVID, todos los médicos, calculo que te mostrás una placa y decís es una radiografía por COVID y se revierte rápidamente porque es como una vacuna biológica el plasma. O utilizarlo en una persona mayor que tiene alguna enfermedad agregada. Qué sé yo, un abuelo que se enferma por COVID, hay que ayudarlo un poquito porque es como que le cuesta, tiene, qué sé yo, un problema cardíaco, un problema renal, ahí lo ayudás. Pero si no, no funciona el plasma. Y también está en investigación la otra parte por qué no funciona. He escuchado profesionales, te consulto como médico, asegurar que tampoco tiene mucha eficacia hoy en día en personas que están complicadas el respirador. No, porque el pulmón, te voy a poner un ejemplo grosero. Sí. El pulmón es como el bizcochuelo. Sí. Entonces vos lo apretás y vuelve a la normalidad. ¿Y qué te hace el COVID en el pulmón? Un brownie. Está compactadito. Si vos a algo compactado le pones oxígeno, lo reventás, haces una teletaxia. Entonces lo que tenés que controlar en el paciente que tiene COVID es la saturación. Pero como es una enfermedad rápida, vos sabés que una neumonía la tenés en 14 días. Pero esto lo tenés que desarrollar en 5 días. Entonces no te tenés que quedar ahí. Tenés que ser más rápido que el virus. Por eso se está usando o la nebulización con ibuprofeno, que no está comprobada, pero da resultado, o fluidificar la vía respiratoria, o tomar líquidos o comer comida que tengan agua, como ser, qué sé yo, todo tipo de verduras que tengan agua, que te ayudan a hidratarte para fluidificar el moco, usar la citromicina y agregar el corticoide. La pregunta es que todo tiene que ser dosificado en su medida. Claro. Entonces, por eso te vuelvo a reiterar, ¿por qué no podés tener COVID? Me parece que te estigmatizan si tenés COVID. Yo tengo pacientes que quedaron muy mal emocionalmente. Y tengo un paciente que me dijo, no puedo levantar a mis hijos porque tengo miedo. ¿Y vos en lo personal cómo la pasaste? Nosotros la pasamos bien porque nosotros no nos enteramos absolutamente de nada. Yo te digo, yo activé el protocolo porque yo tenía una duda tonta. Me río porque era tonta. Yo llamaba a la directora y le digo, ¿por qué no me hago el hisopado? No, me dice, quédate en tu casa, sos un obsesivo. Le digo, pero si yo voy a salir a los 14 días y voy a contagiar, yo si no tengo nada. Entonces, llamé 5 veces, activé el protocolo porque no me lo querían activar, porque te estoy hablando en abril, y yo di positivo el día 14, o sea que si yo hubiese salido hubiese contagiado. Claro. Y después otra cosa, yo estuve con mi familia en Estados Unidos un mes conviviendo. Me aislé cuando di positivo, ¿y qué pasó con los días anteriores? Mi familia no se contagió, más allá de que yo tengo un grupo sanguíneo A positivo y mi familia O positivo. Pero eso sí me llamó la atención. Y después la pasamos adentro, generamos actividades, no vivimos, viste... ¿Fueron hisopados ellos? Ellos fueron hisopados a la semana y dieron negativos. Yo hice 3 hisopados negativos. Cuando a mí me hacen el segundo hisopado, me llama la infectóloga del Malbrán y me dice, doctor, yo tengo la duda porque usted dijo que no tenía síntomas y ahora le da negativo. ¿Quiere que lo desechemos? Y le dije que sí. Entonces me lo hice a los 14 días y di negativo. Me lo hice otra vez a los 21 y después a las 48 horas. Y después me hago este laboratorio que yo te digo de la hemoglobina, los glóbulos rojos, la CPK. Entonces supongamos, tenía una CPK de un deportista olímpico. Era raro. Tenía una anemia. Era raro. Entonces dije, tengo COVID. De verdad me infecté con COVID. Cuando busco anticuerpos y me detectan la cantidad que me detectan de anticuerpos, es como que me puse feliz porque mi sistema inmunológico desarrolló. Entonces generamos actividades, hacíamos, qué sé yo caminaba en mi casa, hacía gimnasia, andaba en una bicicleta fija, trataba de tomar sol en la medida que podía. No sufrí, digamos, el aislamiento.
Y bueno, y también tengo que agradecer a la gente amiga que nunca me filtró nada que yo no pude escuchar. Yo en casa no tengo televisión, no vemos televisión de aire, entonces no sabíamos absolutamente nada. Entonces vivíamos contenidos y eso hizo también que hoy por hoy tenga mucho anticuerpo. ¿Pensás que en todo ese lapso que hubo, digamos, desde los primeros casos, hablo, digamos, no únicamente en tu caso personal, pero sí, digamos, desde los primeros casos que se detectan hasta este pico, en todo ese periodo que hubo en el medio, ¿pensás que se fue procediendo, digamos, acordemente para llegar a cómo llegamos hoy? Difícil tu pregunta. Yo soy jefe quirúrgico de un hospital público y me preparo siempre para lo peor y digo lo mejor. A mí me parece, sinceramente, que si vos ves las estadísticas epidemiológicas y lo que tenías que hacer y la información que tenías que brindar, no estaríamos en la situación que estamos hoy. Hoy, a mí lo que me preocupa es que la gente no consulta, el hipertenso no consulta, la persona grande no consulta, el infartado no consulta. Eso es lo grave, eso satura el sistema. El sistema no está saturado solamente por el COVID, está saturado porque la gente no sabe qué hacer, no sabe a qué médico acudir y a qué llamar. A mí me parece que hay que ser claro con la información. ¿Cuándo tenés el alta? El alta la vas a tener no cuando te la dicen, sino cuando vos te sentís responsable. Entonces vos como ciudadano tenés una responsabilidad civil. El último día que tuviste síntomas contás 14 días y ahí directamente salís a la calle y compartí con tus seres queridos. Acá me parece que lo que se juega es, a mí me dijeron tal cosa y lo hago. No pasa por eso. Estamos en una pandemia que hay que ser responsable. Miguel, muchas gracias por visitarnos. No, bien, por un favor, placer. gracias a ustedes. Vamos a una pausa comercial y seguimos en minutos con más mesa redonda de debate. ¿Está? Perfecto. Bueno, Muy gracias. bien. Síntomas: fiebre de 37,5 o más, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del gusto o el olfato, dolor de cabeza fuerte y persistente, vómitos o diarrea. Por favor, aislate y comunícate al 0800-555-6549 o a tu médico de confianza. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cerrá los ojos. Imagínate al pie de la montaña en Catamarca, escuchando el fluir del agua que riega las viñas y olivares, sintiendo el aroma de la leña quemándose al caer la tarde. Viví en tu casa la suave madurez de un vino que crece cerca del sol, accesible pero con calidad de exportación. Entrá a www.6000.com.ar. Ingresá el código VINO y obtené un 30% de descuento en tu compra. Para más información, escribinos a experiencia6000@gmail.com. Altos de Tinogasta, tierra de viñas y olivos. Migliasa Maquinarias S.R.L. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422 599 421 511. www.migliasamaquinarias.com. Migliasa Maquinarias S.R.L. Teléfonos 03465 422 599 421 511. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0190.
Seguimos en Mesa Redonda Debate, segundo bloque. Nos visita el intendente de Venado Tuerto, Lionel Charela. ¿Cómo estás, Lionel? Gracias por venir. Bien, gracias a ustedes, Mauro. Mariano, gracias por la invitación y bueno, acá estamos. ¿Es la semana más compleja del 19 de marzo esta parte? Yo creo que la pandemia ha tenido diferentes momentos en cuanto a lo que tiene que ver con las diferentes etapas que fuimos transitando, pero sin duda ha sido una de las semanas más complejas, no solamente por la cuestión sanitaria, sino también por la cuestión social que se vive en los diferentes puntos de la provincia. ¿Y cómo se busca de alguna manera llevar tranquilidad por un lado, tratar de concientizar por el otro? La movida que hubo el sábado en Venado Tuerto con los comerciantes, bueno, gran parte del sur santafesino, lo decíamos al inicio del programa, los comercios abrieron sus puertas prácticamente con normalidad. Digo, como autoridad política, ¿cómo tratás de proceder en este caso donde, bueno, gran parte de los sectores desacataron la decisión del gobernador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mira, nosotros lo veníamos planteando, incluso lo planteamos con el intendente de Firmat, Leonel Maximino, y lo planteamos previamente. Hacía un poco más de una semana habíamos tomado medidas y que las tomamos en conjunto porque veíamos que la situación era bastante similar en lo que pasaba en Venado Tuerto y lo que pasaba acá en Firmat, que tenía que ver con un concepto de medidas, que es restringir la circulación de personas, limitar los horarios de circulación, pero que todos puedan seguir trabajando, porque entendíamos que la sociedad no estaba preparada y que no resistía una nueva vuelta de fase, pero sí sabíamos dónde estaba el problema, que eran las reuniones sociales, en las reuniones afectivas y también en las reuniones que se generan o que se generaban en los espacios públicos, y el objetivo era ir al control sobre esas cuestiones, al evitar la circulación y esto tiene que ver con los conceptos que se manejan también a nivel nacional, que es cómo se toman las decisiones para evitar la circulación de personas. Nosotros entendíamos de que a las 17 horas, por lo menos en Venado Tuerto, iba a cerrar un sector comercial y a las 19 horas iba a cerrar otro sector comercial. ¿Por qué esa brecha? Incluso fuimos cuestionados por sostener esa brecha entre las 17 y las 19, porque también aquellos que trabajan tengan que tener la posibilidad para poder hacer algún tipo de actividad física o alguna actividad recreativa, o también para poder comprar sus elementos de primera necesidad. Por eso hacíamos esta diferenciación. Nosotros vimos que, y lo habíamos establecido, Venado Tuerto fue una de las primeras, vos hablabas del 19 de marzo, el 20 de marzo, cuando terminó la primera etapa de la cuarentena más estricta, nosotros planteábamos un corte a las 17 horas y después de las 17 horas no andaba nadie y no se podía circular. Bueno, volvíamos a plantear este esquema para bajar la circulación y veíamos que los resultados eran positivos y que siguen siendo positivos porque se desalienta un montón de actividades que cuando no hay restricciones horarias se producen naturalmente. Lo planteamos al gobernador, el gobernador toma esta postura porque imagínense que lo plantea para la ciudad de Rosario y para otras localidades del sur santafesino, y después en una reunión virtual que tenemos con el gobernador, la ministra de Salud y el ministro de Salud de Nación, Ginés González García, con el intendente Leonel Maximino, también lo planteamos públicamente para decir, nosotros entendemos que esta es la mejor postura, o por lo menos esta es la mejor alternativa que tenemos para no retroceder de fase. Porque eso fue el viernes. Eso fue el mismo viernes para poder sostener este esquema que se venía planteando y que nosotros entendíamos que era fundamental poder continuar, porque ya habíamos tenido el vínculo con los comerciantes, con los más afectados por la limitación horaria, quienes accedieron a hacer el esfuerzo. Pero sabíamos que el límite era muy corto por el esfuerzo que ya se viene haciendo. Digo, cerrar las puertas, bajar la persiana para muchos comerciantes, y no solamente comerciantes, sino que son aquellas personas que tienen un oficio y que viven del día a día, que no lo iban a poder hacer. Aquellas personas que tienen un establecimiento deportivo, donde también tienen que bajar la persiana y donde les costó mucho poder volver a arrancar, porque volver a arrancar no fue de un día para otro, hubo una inversión para cumplir el protocolo, para poder adaptar las instalaciones para que puedan volver a funcionar, y que realmente lo respetaron, porque la mayor cantidad de contagios no se generó en esos espacios. Lo planteamos al comienzo del programa con Mariano, ¿no? Negocios o algunas actividades que ya se las llevaron puesto, digo, el Venado Tuerto de la pandemia, otras que están complicadas, digo, y por otro lado decía, hasta la semana pasada los partes de prensa marcaban 4, 5, 6 personas, pacientes en terapia intensiva, ahora estamos en 14. Digo, ¿cómo se busca salir de esta situación tan intrincada, donde por un lado hay que salvar vidas, que no se sature el sistema sanitario, y también
tratar o evitar de que no se fundan más comercios o personas o comerciantes, ¿no? Justamente nuestra responsabilidad es poder sostener ese equilibrio. Porque acá se trata de instalar una grieta que es o salud o economía, que esa grieta no existe, o por lo menos no de nuestra parte. Sí. No somos anti-cuarentena, al contrario, nosotros fuimos de los que planteamos, cuando nadie planteaba las limitaciones y la restricción horaria, tanto en Venado Tuerto como en Firmán, planteamos estas limitaciones y estas restricciones, porque veíamos el aumento de casos, el aumento de ocupación de camas en los diferentes efectores de salud. Y estamos dispuestos a tomar ese tipo de medidas, pero también sabíamos que hay que cuidar la salud económica y cuidar la salud de muchos de esos comerciantes y de esos trabajadores, porque no es solamente el comerciante, el bar, que tiene que ver con una cuestión recreativa. Atrás de cada uno de ellos hay muchos trabajadores que también se tienen que seguir sosteniendo, porque uno piensa, y digo, lo charlábamos con los representantes de los gimnasios, digo, uno piensa en el gimnasio como una actividad para poder ir a hacer y para poder ir a recrearse. Uno que es usuario de ese gimnasio, pero atrás de ese gimnasio hay profes, hay titulares que son trabajadores. Son exactamente. Cadenas, y así como también los oficios, peluqueros, los propios albañiles, electricistas que por estas medidas, digamos, no iban a poder trabajar. Leonel, ¿qué les plantea, digamos, cuando ustedes hacen el viernes esa conferencia con el gobernador, con los ministros de salud y les dan esta postura? ¿Tienen alguna respuesta ahí? ¿O ustedes se enteran, digamos, de las decisiones luego de la conferencia de la noche? Digamos, porque en realidad ni siquiera fue en la conferencia, fue después. Pero ustedes, cuando termina esa reunión, ¿ya tienen algún parámetro o nada? No, nosotros cuando terminamos la reunión sabíamos que iba a haber alguna medida que tenía que ver con porque para algo nos habían convocado, pero en realidad no hubo una definición concreta. Que tampoco lo hubo la definición concreta en la conferencia, porque nadie se animó a decir cuál era la medida concreta. Después nos enteramos por un PDF, digamos, y eso creo que también es lo que generó mayor molestia. Y creo que esto también tiene que ver con cuáles son las medidas que se toman y qué legitimidad tienen. Digo, cuando una medida, para que sea efectiva y para que pueda tener el acompañamiento social, también tiene que ser una medida que sea legítima y que también se pueda cumplir y que se pueda controlar. Claramente los municipios, ni siquiera el Estado provincial estaba capacitado para poder controlar este tipo de medidas ante semejante rechazo social. Marcabas que el gran problema es los encuentros de amigos, familiares, peñas o en los lugares públicos, ¿no? Como pasa en muchas ciudades. ¿Cómo se está trabajando para combatir eso o para evitar que se dé? Uno tiene que ver con la responsabilidad y el compromiso individual, de saber que si vos te juntás en una reunión social o en una reunión afectiva, tenés posibilidades de que te puedas contagiar o por lo menos que puedas contagiar a otro. Y lo que tiene que ver con los espacios públicos, nosotros por lo menos en Venado Tuerto hemos prohibido la utilización de los juegos y tenemos agentes municipales, trabajadores municipales en cada una de las plazas. Ahora, obviamente, durante estos 3 días no hubo porque hubo un paro provincial de trabajadores municipales, pero a partir de mañana, durante todo el fin de semana, donde están controlando que no se instalen, digamos, que no se generen las reuniones en los espacios públicos, porque ahí es donde se comparte el mate, donde se comparte un vaso de gaseosa, donde se comparten diferentes elementos que permiten, digamos, que aceleran esa curva de contagios. Y obviamente reforzando mucho los cuidados personales, que cuando salimos de nuestra casa hay que usar el barbijo, hay que mantener la distancia, hay que tener siempre alcohol en gel, pero también con la posibilidad de decir de no compartir el mate, de no compartir un vaso y de no asistir a reuniones sociales ni a las reuniones en los espacios públicos. Creo que esa es una manera de poder avanzar en este sentido, que tiene que ver con la responsabilidad y el compromiso individual, y también, digamos, que cada uno en sus actividades se cumpla el protocolo a rajatabla. ¿Está previsto, charlando con las autoridades regionales de salud, Pedro Bustos, Daniel Alzari, director del hospital, ya hay un plan diseñado por si se satura el hospital el doctor Gutiérrez de Venado? Nosotros hoy en el hospital, y lo que tiene que ver con el sistema de Venado, son diferentes escalas. ¿Sí? Una escala más municipal que tiene que ver con la internación de la mayor cantidad de personas que están en su domicilio, y nosotros le denominamos internación domiciliaria porque cursa su enfermedad en su domicilio de manera aislada, y donde nosotros desde el Estado municipal hoy tenemos más de 300 personas en sus domicilios, y que les hacemos un seguimiento a todos los casos positivos con el equipo de salud, con el equipo de psicólogos y con el equipo de trabajadores sociales, donde los llamamos periódicamente, día
día por medio para saber cómo están, si tienen algún síntoma y si necesitan, tienen alguna necesidad o la necesidad de una asistencia material, como puede ser alimentos, elementos de higiene y demás. Y hacemos ese trabajo con más de 300 camas domiciliarias, por así lo podemos denominar. El centro de aislamiento, donde hoy tenemos 14 personas de una capacidad de 48, que son personas que no se pueden aislar en su domicilio, claro, que no tienen síntomas, o que tienen algún síntoma leve o que no tienen síntomas, pero que en su domicilio no pueden aislarse. Y después tenemos el hospital, donde hoy tenemos una capacidad de 38 camas, que son en sala general, pero que solamente están operativas 24, digamos, y de ese 24 hay un 70% de ocupación, pero tenemos una capacidad todavía instalada para poder seguir ampliando esa capacidad de camas, y lo mismo pasa con la terapia intensiva, tanto en el público como en el ámbito privado. Y claramente hoy la principal necesidad tiene que ver con el recurso humano para poder poner como operativas esas camas que tienen que ver con la necesidad de mayor contratación de médicos, enfermeros, para poder avanzar en poner operativos y que no se sature el sistema de salud. Además está previsto lo que es la Peña Boquense como un centro de aislamiento que está enfrente del hospital regional para poder derivar pacientes que quizás tengan menos gravedad, o que por protocolo tengan que estar en el hospital, pero que no necesiten una atención específica. Digo, también importante. Nosotros en estos momentos, casualmente en estos momentos, se está haciendo un curso de capacitación a más de 50 personas, que lo hacemos desde el municipio, para asistentes, para auxiliares de enfermería y demás, para poder capacitarlos para que puedan trabajar en el hospital. Y también nosotros desde el municipio hemos puesto a disposición del hospital regional, que lo tenemos que terminar de concretar en los próximos días, enfermeros, para que en vez de cumplir funciones en el municipio, vayan a cumplir funciones en el hospital regional. ¿Cómo se hace para seguir gobernando en el marco de esta pandemia? Digo, porque en su momento estaban los proyectos de ustedes trabajar el tema del casco. Recuerdo que el tema de la seguridad o de la inseguridad del delito era un tema que también venían planteando desde hace ya un tiempo largo. La cuestión de rearmar la administración pública. Bueno, había un montón de cuestiones, las obras después en los barrios, digo, un montón de cuestiones que se venían planteando y que de algún modo tienen que seguir también. Y que siguen. ¿Cómo se hace? Digamos, ¿cómo se organiza en este marco para poder darle una dinámica a eso? Porque justamente deben seguir. Y siguen. Son las gestiones. Nosotros planteamos que la pandemia no puede ser la limitante para poder seguir gestionando, y que seguimos gestionando a pesar de la pandemia. Por eso, en los últimos tiempos y en un trabajo principalmente, obviamente, de la justicia federal, se llevaron adelante más de 20 allanamientos que terminan desbaratando diferentes bandas que venden y distribuyen droga en nuestra ciudad, en donde seguimos con los controles de tránsito para poder para que la gente pueda ayornarse de esta norma, que es la utilización del casco, como lo ha hecho Enfirmat, que siempre lo ponemos como ejemplo a cómo Enfirmat es muy bueno el cumplimiento. En lo que tiene que ver con la administración, avanzamos con los concursos públicos. En Menor Torta hacía 20 años que no había concursos para poder ascender. Digamos, el propio trabajador, para poder acceder a una jefatura, no tenía la posibilidad porque no había concursos. Entonces abrimos concursos para las diferentes jefaturas, y ahora los jefes no van a ser puestos a dedo, sino que van a ser puestos porque demuestran en un examen sus conocimientos. Dimos de baja más de 100 líneas de teléfonos que eran utilizadas innecesariamente. Avanzamos en un convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el jefe de gobierno para poder terminar, para que muchos trabajadores municipales puedan terminar la secundaria. Nosotros tenemos más del 54% de los trabajadores municipales que no terminaron la secundaria, y a partir del mes de octubre van a empezar los estudios para poder concluir la secundaria. Y la verdad que va a ser todo de manera virtual, y que tiene que ver con esto. En cuanto a las obras, seguimos avanzando con el plan de arreglo de calles, con intervenciones en diferentes puntos de la ciudad, que tiene que ver con un objetivo que nos pusimos, que es poder mejorar la transitabilidad, y esto es que en bacheo, en arreglos de calles con lo que tiene que ver toda calle piedra caliza, de tierra, y también con una licitación que tenemos ahí pendiente, que tenemos que retomar, que tiene que ver con el asfalto
asfalto para poder reestructurar a las avenidas más importantes de la ciudad. Aprobamos el plan de alumbrado público para poder establecer iluminación LED en diferentes puntos de la ciudad, y en el día de ayer retomamos la obra de gas en el barrio Santa Rosa, que permite que más de 350 nuevas conexiones puedan acceder al servicio con una inversión de más de 1,5 millones de pesos. Igual imagino uno que lo que pensabas a fines de diciembre o a comienzo de enero, producto de la pandemia, caída en la recaudación nacional y provincial, no lo podés proyectar para este 2020. Totalmente, obviamente. La gestión cambia, porque es una gestión, como te decía, una gestión que está atravesado por la pandemia, y incluso no es lo mismo lo que pensábamos hace 2 meses que íbamos a estar haciendo ahora, a lo que estamos pudiendo hacer. Pero como decimos, dentro del gobierno y dentro del equipo de trabajo, lo que planteamos es que la pandemia no puede ser un límite para seguir gestionando cosas para la ciudad. Cuando lo invitamos al intendente Venado Tuerto a este programa, todavía no había tenido tanta trascendencia en los medios de Buenos Aires como tiene en este momento. ¿Por qué pensás que llega, digamos, por qué el intendente de Venado Tuerto para el conductor de este programa de Buenos Aires, Alejandro Fantino, es un irresponsable, y cuando hay, por ejemplo, manifestaciones en Buenos Aires, que hubo un montón, digamos, inclusive anticuarentena y demás, digamos, yo no lo escuché a Fantino diciendo que la reta era un irresponsable? La verdad que no sabemos. La verdad que nuestras energías están puestas, hemos visto las diferentes apreciaciones que tuvo Alejandro Fantino respecto principalmente de mi persona y de las accionarias. Nosotros seguimos enfocados en la gestión, seguimos enfocados en el trabajo. Pero te sorprendió, digo, porque francamente nos aparecer en un y también me canal sorprendió, digo, cómo la gente también salió a defender, no al intendente, sino cómo salió a defender a Venado Tuerto. Y eso es lo que más me llena de orgullo. Saber que hay un ciudadano que sabe cómo son las cosas, que sabe quién es quién, cuáles son los intereses que nos mueven a cada uno de nosotros, y la verdad que eso es lo que más me llena de orgullo, y le agradezco a cada uno de los venadenses por el apoyo que hemos recibido en estos días, y la verdad que estoy muy, muy orgulloso de toda la ciudad. Gracias por visitarnos, No, por muy favor, amable. gracias El intendente de Venado Tuerto, Leonel Charena, nos visitó en Mesa Redonda Debate. Vamos a una pausa comercial y Jorge Rosell nos visita, presidente comunal de Godeken, localidad que, bueno, fue noticia en estos últimos días por la cantidad de casos positivos, y obviamente vamos a estar hablando de este tema. Si estuviste en contacto con un caso confirmado de COVID-19, coronavirus, o tenés 2 o más de estos síntomas, fiebre de 37,5 o más, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del gusto o el olfato, dolor de cabeza fuerte y persistente, vómitos o diarrea, por favor, aislate y comunícate al 0800-555-6549 o a tu médico de confianza. Desde la Cooperativa de Trabajo El Correo de Firmat Limitada, te invitamos a dejar un mensaje en la esfera del tiempo. En cualquier hoja de 15 por 20 centímetros, escribí alguna de estas opciones. ¿Qué sensaciones te genera vivir en esta situación de pandemia y aislamiento? ¿Cómo se vio afectada tu vida y tus proyectos? ¿Qué sueños te quedaron por concretar? ¿O qué te gustaría que cambie en el mundo cuando todo esto termine? Una vez que tengas tu mensaje, identificalo con tu nombre, apellido y edad y depositalo en las urnas ubicadas en la redacción del Correo de Firmat, Santa Fe 1347, o en el hall central de la municipalidad. Tenés tiempo hasta el lunes 28 de agosto. Forma parte de la esfera del tiempo. Sigamos escribiendo juntos la historia. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. ¿Velocidad? Pampacón es velocidad. El Gran Tonel.
el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425. Teléfono 03465 423 921. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. Último bloque de Mesa Redonda Debate. Nos visita el presidente comunal de Godeken, Jorge Rosario. Gracias por venir. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes y por invitarme. Y bueno, estamos de ánimo bien, pero bueno, hay con una problemática bastante difícil con esta pandemia. Una localidad que había emitido, recuerdo, un comunicado, charlaba contigo por la radio la semana pasada, donde hablabas esto de cuidarse. Cuidemos, no nos hagamos reuniones sociales, cuidado con el tema de la circulación regional, venimos bien y de golpe... Sí, uno veníamos dando las recomendaciones todas las semanas, sobre todo los fines de semana, que no ingresara la gente de otras localidades, de Rosario, de Venado, de distintos lugares, y sobre todo después cuando empezaron a aparecer en la región, también que no llegaran de visita, que esperen, digamos, hasta que pase un poco todo esto. Después, bueno, hubo, qué sé yo, reuniones familiares, algunas fiestas por ahí, que uno no le va a echar la culpa ahora, no hay que buscar culpables, pero yo creo que hubo gente, digamos, no sé si responsablemente, pero no se cuidó como debía, el compartir el mate, por ahí los chicos, en las reuniones familiares, compartir varias cosas, o sea, eso fue un poco... No mantener el distanciamiento, el uso de barbijo, uno se lo decía, salgan con barbijo. Y siempre, bueno, encontrábamos que había gente que no se ponía el barbijo, no hacía el distanciamiento. Yo creo que si la mayoría hubiera tomado estos recaudos de la distancia de 2 metros al hablar, con el barbijo era muy difícil de que se entre a contagiar. Pero bueno, la reunión familiar... por ahí son lugares que no son muy grandes y no se puede estar distanciado 2 metros cada uno cuando son 10. Claro. Porque se pierde toda la comunicación, digamos. Entonces creo que eso afectó y empezaron a aparecer de golpe, o sea, porque uno le llama la atención por ahí, porque en otra oportunidad, en esta época había muchos enfermos con estados gripales, con neumonía. Este año no hubo nada, lo referíamos que todo eso se debía al cuidado de los chicos que están aislados adentro, si bien salen a caminar, salen a dar vueltas, por ahí van al campo, tienen la posibilidad, pero digamos los adultos mayores también no salían tanto, se cuidaban bastante, pero entró por las reuniones familiares y sociales, por las reuniones de los chicos, sobre todo que exactamente, o sea, uno lo inculcaba. Para colmo, como todos los pueblos de la región y las grandes ciudades, no existe el personal, digamos, policial, humano para poder controlar, digamos, es muy difícil controlar, no podés ir a casa por casa, golpear la puerta y decirle a ver cuántos hay adentro. En principio por ahí, hasta por ahí iban de a pie a reunirse para que no vean los autos. Entonces, bueno, pasamos todo esto y veníamos bien, a pesar de eso, veníamos tranquilos, pero... de golpe entró el virus y bueno, está causando un vendaval. Y la contundencia, ¿no? De 17 hisopados que practicaron por primera vez, pero 17 positivos. Exactamente, que a veces, digamos, uno no espera en el primer impacto que salga, espera que haya algún negativo también. Nosotros nos sacudió en el primer momento poder encontrar toda la vía porque, digamos, esto nadie tiene experiencia en esto, te aparece de golpe y si no actúas con cautela, la desesperación te hace que por ahí que no se comunique bien, que no podamos encontrar la vía, que la gente no haga la declaración jurada perfecta, que se olvide algún nexo. Entonces eso hace que el trabajo sea difícil.
sobre todo que, ya te digo, o sea, nos agarra con el paro municipal también a todo esto, o sea que si bien el equipo nuestro, asistentes sociales, trabajaron también, estuvimos trabajando, solicitábamos a ver el que necesita ayuda, todo lo demás, a las chicas del Sanco, en lo que necesiten, queremos colaborar. Con el médico lo mismo, o sea, en todo momento nos prestamos a que la gente asista, y el que tenía que hisoparse, que se hisope, la comuna se iba a hacer cargo, digamos, del pago, porque queríamos hacerlo en un laboratorio privado, se hizo en Venado Tuerto, como para tener los resultados rápidos para poder actuar, digamos. Y después, bueno, la comuna podría recibir algún, digamos, de las obras sociales de esta gente, poder retribuir, ¿no es cierto?, los gastos. Pero en principio la comuna lo que hizo es abonar todo para que no haya ningún problema y que se haga todo rápidamente. Después lo otro viene después de hacerlo, ¿no es cierto? Jorge, digamos, ¿estaban claros de parte de los trabajadores sanitarios ligados a la comuna y a la comunidad de cuáles eran los protocolos que tenían que aplicar si se daba esta situación? ¿O se fueron clarificando, digamos, sobre la marcha? Lo que pasa es que no había protocolos muy claros, digamos, en un primer momento. El protocolo hoy del positivo lo anunció el gobernador, salieron a dar alguna información, pero no están aprobados por el Ministerio de Salud todavía, donde, digamos, el nexo se considera positivo. O sea, nosotros usamos ese criterio también, pensábamos que por ahí hay gente que no se necesitaba hisopar, ¿no es cierto? Porque habían tenido contacto positivo y sin síntomas. Claro. Y después gente con factor de riesgo. De cualquier forma ya deberían haber estado aislados, que estaban aislados la mayoría. Pero bueno, eso fue un poco... en realidad no teníamos claro nada. Muchos no tienen claro cómo es cómo aplicarlo directamente, que es lo que hablaba el doctor Maimo recién, ¿no es cierto? Había un desconocimiento, incluso explicó muy bien lo del plasma y mucha gente no lo conoce, todo el mundo quiere, yo puedo dar plasma, me voy a hacer, todos proponen donar y no es tan fácil, que nosotros pensábamos también que era más fácil, no es una cosa sencilla ir a donar plasma. Bueno, en estos días se da una comunicación en el caso puntual de Firmat, donde en un trabajo conjunto, donde está el hospital, también está el consejo y bueno, algunos profesionales de salud están tratando de armar una coordinación con las localidades para ver si se puede empezar a coordinar, pero todo eso lleva un tiempo, un proceso, esto que estás marcando, digamos, primero tienen que estar bien claras cuáles son las metodologías para hacer las cosas bien y tratar de plantear una solución y no un nuevo problema. Sí, nosotros veníamos reuniéndonos virtualmente, tanto con Leonel acá, todas las 14 localidades que corresponden a Firmat, al hospital de Firmat. Teníamos reuniones con el comité de crisis del departamento Caseros, a cargo del senador Rosconi, con el doctor Marco Saninovich y el coordinador Leo Bañasco. Y estábamos manteniendo reuniones, todo esto, pero en ningún momento se trató claramente, digamos, nadie, yo creo que, no sé si todos tienen claro cómo es el aislamiento, cómo se debe actuar rápidamente. O sea, si bien uno trató en primer momento de ponernos en contacto todos para, digamos, en Godeken, todo el equipo del Sanco con el equipo nuestro, porque nosotros una comuna chica no tenemos un equipo de salud. Solamente nuestro equipo es el área social y nosotros, el secretario de gobierno y yo, que estamos al frente del primer impacto. Teníamos gente que estaba a cargo de los controles en la ruta, que no se pararon nunca, si bien se habían dejado en un tiempito, hace un mes atrás, a la noche, las 24 horas, pero teníamos todo organizado, es decir, había gente que estaba encargada de los controles, estábamos encargados nosotros con la asistencia a la gente, veníamos entregando bolsones a la gente que necesitaba. La parte de salud, nosotros, al no tener un equipo nuestro, dedicábamos que eso lo maneje el médico, que creo que es el que corresponde, que maneja la parte clínica. Nosotros no somos quien para decirle cómo tiene que determinar la patología de una persona. Digamos, entonces, cuando explotó nos agarró un poco con las manos vacías, pero tratamos de la mejor buena voluntad, el doctor sin dormir, nosotros
Yo prácticamente salía a las 7 de la mañana y había días a las 11 de la noche, tratando de colaborar, de andar de un lado al otro para poder, digamos, encontrar todo rápidamente. Y bueno, hoy ya creo que estamos bastante mejor asesorados, estamos mejor para poder seguir los próximos hisopados, ya vamos a tener más rápido el contacto. Así, lo que tomamos en principio fue hablar que se llame a la gente que dio positiva y que ya le avise cada uno de los contactos para que se aíslen y que esperen las indicaciones, porque nosotros tampoco tenemos los contactos de todo el pueblo. Claro. Había que empezar a buscar, a buscar de cada uno. Entonces, si el que dio positivo, prácticamente tienen los contactos de los nexos. Entonces me parece que hoy, al hacer esto, nos parece que va a ser más rápido, digamos, pero que se aíslen y esperen las indicaciones. Hubo 6 positivos más después y ahora están esperando el resultado. Exacto, de 5 más. Así que se hisoparon 17 el primer día, 10 el segundo y 5 hoy. ¿Cómo están en términos generales en cuanto a salud, digamos, los síntomas? ¿Presentan síntomas acentuados? ¿Están todos en GODE, que no hubo que trasladar a alguien? Sí, precisamente ayer se trasladó una persona aquí en Firmat con estado estable. Se había hablado de la transfusión de plasma por el tema de la oxigenación, como decían, que cuando baja de 93 había la posibilidad de inyectarle el plasma por el peligro, ¿no es cierto? Hasta hoy ahora no tengo las últimas informaciones, pero se mantenía estable esta mañana y no sabían si esta tarde le iban a poder colocar plasma. Y después una persona que era de Fune, pero tiene un campo así, más cerca de Godeken que de Chovet, así que asistía continuamente a Godeken. Bueno, esa persona también se fue con síntomas, con un hisopado positivo, y se fue a Funes, donde reside habitualmente, ¿no es cierto? Y del resto, bueno, estaban todos bien de salud todos, aislados. Hay pacientes de riesgo aislados, controlados, digamos, en buenas condiciones dentro del riesgo que tienen, digamos, y no necesitamos internar a más nadie, por lo menos hasta que yo salí de Godeken no tenía información, digamos, así que, digamos, por hoy está tranquilo, digamos, está todo controlado, pero no sabemos porque si las declaraciones fueron bien hechas, si quedaron nexos sin aislar, así que estamos en eso todavía hoy, tratando de pedir más información para saber los contactos. Y directamente el virus hay gente que dio positivo y no saben dónde lo tomaron, cómo se contagiaron, digamos. Entonces, hoy prácticamente hay varios negocios cerrados por dar positivo uno de los encargados o empleados o dueños, y después de ahí, digamos, sigue el problema, porque cuando empecemos a cerrar negocios se nos viene otro inconveniente. Sí, a pesar de toda la otra, que aislándolos, como decía el doctor, si se cuidan aisladamente bien, no hay que tenerle miedo, hay que respetarla la enfermedad, no hay que tratarla. Lo que vemos ahora sí que en estos días todo el mundo ya tiene síntomas, no sé si se traumó, se asustó, y ya empezaron a aparecer, y algunos que tuvieron contactos con un positivo, digamos. Yo pienso que ahora están apareciendo algunos más. Vamos a ver mañana. Pienso que se van a hisopar algunos de esta gente, de estas familias que están. No sé cómo va a aplicar el protocolo hoy de hisopar a cada uno de cada familia. No sé cómo lo va a manejar el médico hoy. Pero vamos a ver mañana los resultados después que tengamos. De los hisopados de mañana van a estar prácticamente el sábado. Y ahí vamos a seguir trabajando. Jorge, gracias por visitarnos. Muy amable, esperemos que ande todo bien. No, gracias a ustedes y bueno, por estar siempre en la región tratando de informar a todos cómo sigue la situación de cada uno. Muy amable. Gracias. Jorge Rosell, presidente comunal de GODE, que nos visitó en mesa redonda de debate. Estamos cerrando, Mariano. Exactamente, y creo que una cuestión fundamental, Mauro, que hay que marcar en este tiempo es no tener miedo, tener responsabilidad, algo que ya lo hemos marcado, creo, en varias ocasiones. El temor es otro problema más, entonces no atemorizarse, sí tratar de hacer todas las cosas bien para evitar riesgos y después, dentro de las posibilidades,
tomar información cierta, chequear la información. Digo, hay cosas que las venimos diciendo desde que empezó esto. No dejarse llevar por cadenas de WhatsApp, por comentarios de que me dijo, que le dijeron, sino buscar dentro de todo información oficial y obviamente los organismos oficiales tratar de definir ciertos parámetros para comunicar a los vecinos y que esa comunicación les dé claridad y no temor. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda Debate. Nos reencontramos en una semana.